Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer volverlos a encontrar el día de hoy. Hoy sábado tenemos una clase muy bonita, la clase número 3, donde estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver una de las características que hacen que veamos a Jesús como alguien que nos guía, nos cuida, y es que a Él lo llamamos el buen pastor. Antes de conocer más sobre Jesús en su rol de pastor, vamos a orar delante de Dios y luego cantamos una alabanza en casa para poder introducirnos a la clase de hoy. Vamos a orar y decimos así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día más de vida. Te pedimos, Señor, que bendigas a las familias que están viendo esta clase, a los chicos, a las chicas que están viendo esta clase. Y te pedimos, Señor, en este día tan bonito que nos has dado hoy, que nos des tu protección y que cubras, Señor, a cada familia que tiene necesidad, que no falte el alimento en casa, y también que nos des fuerza y paciencia durante todo este tiempo que estamos, Señor, en casa en este año 2020. Te pedimos en el nombre de Jesús que des tu paz y amor en el mundo. Amén. Muy bien, ahora hemos orado y vamos a cantar una alabanza en casa de Danilo Montero para que podamos cantar y adorar al Señor. La canción se llama Dios Incomparable. Es una canción muy bonita porque nos habla de que en este tiempo, ¿no? El Señor no se compara con nada, porque Él es nuestro Dios y nunca nos va a faltar nada mientras que Él esté con nosotros. Entonces lo vamos cantando, a ver. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tu gloria y majestad
al Señor y vamos a ver la clase que trata sobre que Jesús es nuestro buen pastor. Estamos conociendo a lo largo de estas semanas quién es Jesucristo. Y para conocerlo tenemos que ver paso a paso cómo se le conoce en la tierra. Hemos visto ya que a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios, porque Él fue el Cordero inmolado que derramó su sangre y el precio que pagó por ti y por mí fue toda su sangre derramada en el suelo. Por ello, solamente por medio de ese acto podemos entrar al reino de los cielos. No por obras, no por ser bueno, no porque somos los mejores cristianos, no. Es solamente porque Jesús un día murió en la cruz y derramó su sangre. Y obviamente como cristianos tenemos que obedecer sus mandamientos para dar fe de que creemos en esa sangre vertida en la cruz. Porque de lo contrario, ¿cómo podría ser posible que en la cruz haya sido derramada su sangre y nosotros hacer al revés nuestra forma de vida? Ahora vamos a conocer que Jesús es el buen pastor y nos cuida como las ovejitas. Y para eso vamos a buscar en la Biblia el libro siguiente. Te invito a que abras tu Biblia para que puedas conocer conmigo por qué se le llama a Jesús el buen pastor. Muy bien. Vamos a ver entonces que Jesús es el buen pastor. Tú dirás, ¿por qué se le compara a Jesús con los pastores de ovejas? Porque en la Biblia se nos llama a nosotros que somos las ovejas y que quien cuida nuestro camino es un pastor. Y para nosotros ese pastor se llama Jesucristo. Las características que tiene un pastor son que él cuida de las ovejas y siempre ve por dónde camina. Si una oveja se está yendo por el descarrío, los pastores no las abandonan, sino que corren a buscarlas hasta volverlas a traer. Salvo que ya haya sido una oveja muy desobediente, que ya no se dejó ayudar, porque la labor del pastor es ayudar al animal, porque no le gusta que ninguno de sus animales se pierda. Entonces, por eso es que a Jesús se le compara con el buen pastor, ¿no? Bíblicamente. Entonces, vamos a ver ahora también en la Biblia los textos bíblicos que hablan de ello. Y para eso, a ver un momento, vamos a ver. Muy bien. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a ver primero unas preguntas antes de buscar nuestro texto bíblico, ¿ok? Antes de buscar nuestro texto bíblico, vamos a ver unas preguntas. Y yo quiero que tú anotes en una hoja, si puedes, si te parece verdadero o falso, ¿sí? Mientras que yo voy pasando las preguntas. Y yo también voy a anotar contigo lo que tú piensas, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos aquí. Yo voy a poner una buena si es verdadero y una X si es falso. ¿Qué te parece? Es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. ¿Tú qué piensas? Muchos que dicen que van a estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. ¿Verdadero o falso? Yo pienso que es verdadero, ¿no? Es un hecho que muchos que hoy dicen que van a estar al lado de Jesús, algún día puede ser que vayan hacia atrás, ¿sí? Pasan algunas de esas historias. Espero que ese no sea tu caso ni mi caso. La siguiente. Nadie realmente me ama y se preocupa por mí. Nadie realmente te ama. ¿Podrá ser así? ¿No hay ninguna persona que te quiera y que se preocupe por ti? Por ejemplo, esa frase es la que dicen las personas que se van a suicidar. Dicen, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, yo no sé por qué estoy en este mundo. Y yo te diría que a eso tengo la siguiente respuesta. Es falso. Siempre hay alguien que te ama, tu familia, tus hermanos. Y si no lo hay alguien que se llama Jesús. Jesús es el buen pastor que siempre va a estar ahí amándote y preocupándose por ti. Y la siguiente. Cristo me cuidará por toda la eternidad. ¿Tú qué piensas? ¿Es verdadero o falso?
yo a ese le voy a poner un corazón. Porque es cierto, Cristo siempre te va a cuidar por toda la eternidad, hagas lo que hagas, porque Él siempre va a tener amor por ti, pero ya depende de ti escoger tu camino, porque tampoco Jesús puede obligarte a ir al cielo si tú no quieres. Muy bien, ahora sí vamos a ver el texto de hoy. Abrid tu Biblia en Mateo 9:36 y vamos a leer juntos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Como tú puedes ver, a Jesús se le llama el buen pastor, debido a que en este texto se narra que al ver las multitudes, Jesucristo tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las veía desamparadas, dispersas. El pueblo de Israel no estaba con una guía adecuada, estaba bajo fariseos que solamente decían leyes, pero que no estaban en su corazón. Es así como Jesús llega en este contexto para recoger a sus ovejas y volverles a hablar del verdadero Dios y del verdadero camino que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Seguimos adelante y vamos a ver el siguiente texto, ¿ok? Muy bien, entonces, si ya te doy un tiempo para que puedas copiar estas preguntas y pasamos al siguiente texto. Muy bien. Si ya copiaste, también copia este texto que es Juan 10:27, que nos habla de la voz del pastor. Y la pregunta es, ¿hay alguien que se preocupa por mí? ¿Te acuerdas que te había hecho esa pregunta? Si tú no sabes quién se preocupa por ti, la palabra de Dios nos refuerza esa pregunta. Y como tú ves ahí en la imagen, sí hay alguien, y es Jesús. Jesús te ve a ti como una oveja y lo refuerza en su palabra en Juan 10:27. ¿Sabes quién dijo estas palabras? Las dijo Jesús. Por eso le hemos puesto ahí la voz del pastor. Es Jesucristo quien nos dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Dónde encontramos esto? En Juan 10:27. Así que si te sientes solo, desamparado, desamparada, de repente sientes que en este momento que estamos en cuarentena, tienes necesidad de muchas cosas, porque las necesidades son tanto alimentarias como afectivas, etcétera. Sientes que estás estresado de repente, que estás cansada, cansado y tienes muchas preguntas. En fin, prácticamente podríamos decir que necesitas de un gran amigo o una gran amiga en quien confiar, aparte de tu familia o de tus amigos. Entonces aquí te muestro a Jesucristo, que Él sí te va a dar esa respuesta y es su voz, ¿no? Su voz es la palabra que está escrita en la Biblia. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante y yo te quiero hacer algunas preguntas para poder seguir conociendo más de Jesucristo como pastor. Dime alguna vez si no te has sentido defraudado por alguien. De repente tus padres, tu esposo o tu esposa, otro familiar, una persona que admirabas, un amigo, una amiga, un vecino, una vecina, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, un líder religioso, puede ser pastores, maestros, etcétera. ¿Alguien te ha decepcionado en esta vida? No sé cómo te habrán decepcionado, pero si tú tienes, yo sé que de repente todos tenemos de repente alguna respuesta entre todas estas. Si has marcado alguna de estas en tu cabeza, tengo una respuesta para ti. La respuesta es que estamos en un mundo hostil. Nosotros no estamos en un mundo perfecto en el que todo es amor, paz y todo es color de rosa, sino que tú sabes bien que cuando Adán y Eva pecaron, el mundo se convirtió en algo hostil y siempre vamos a estar con roces de repente, o nos van a decepcionar desde el punto de vista que lo veamos, ¿no? Porque cada uno también tiene su punto de vista. Entonces, ya Dios nos muestra que vamos a estar en un mundo hostil, pero que nosotros, a pesar de todos esos peligros,
¿no es cierto? Por ejemplo, ahora que está la delincuencia, que tenemos que hacer rejas para poder entrar, que tenemos que poner 3 llaves, que etcétera, etcétera, cosas que hacemos para protegernos, ¿no? Jesús ya nos había hablado de estas cosas cuando Él vino, porque seguramente también en su tiempo pasaba lo mismo en Israel. Entonces, Jesús nos da una respuesta a este mundo hostil. Si tú has sentido que sientes que el mundo está así, pues Jesús mismo también nos dice que el mundo es así. Y para eso vamos a buscar en Juan 10:10, que nos habla Jesús mismo con sus palabras del mundo en el que vivimos. El mundo no es como quisiéramos, algún día cambiará, pero nuestro mundo es así. Vamos a leer en Juan 10:10 que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en resumen, Juan 10:10 nos está diciendo que el ladrón solamente viene para, anótalo siempre, nunca te olvides, viene a 3 cosas. Hurtar, que es lo mismo que robar, matar y destruir. Para esas 3 cosas viene el ladrón. ¿Y quién nos dijo esto? Jesucristo. Entonces, tú dices, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué cuando el ladrón roba me mata, destruye? Porque ya Jesús dijo. Y cuando Jesús habla de que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, está hablando de espíritus malos que están dentro de la persona y que lo usan y hace 3 actos. 3 actos. El que roba o hurta también mata y el que mata también destruye. Porque cuando un ladrón mata, destruye una familia, destruye vidas. Cuando el ladrón hurta, tiene también la tentación de matar para no verse descubierto o que no lo atrapen. Entonces ya Jesús nos había dicho que vivimos en un mundo hostil. Pero Jesús nos hace una comparación, que a diferencia del ladrón, Jesús viene para otra cosa, para otro fin. Él dice en Juan 10:10 que Él ha venido para que tengamos vida, y no una vida pequeña, sino para que tengamos una vida en abundancia. Entonces no olvides que Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Si tú recuerdas este texto, te vas a sentir, digamos, descansado de tanta violencia que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque podemos vivir en un mundo de peligro, pero si tú te juntas a Jesús, vas a sentir que tienes vida a pesar de mucha hostilidad que pueda haber. Ahora, hasta aquí vamos a hacer una comparación con el pastor y las ovejas. Nosotros somos esas ovejitas que salimos a caminar por el mundo y se nos presentan muchas tentaciones, otros pastos, y cuando viene el ladrón, o sea, Satanás, a querernos robar lo que ya conocemos de Jesús, a matarnos, a destruirnos, Jesucristo es nuestra alternativa para salvarnos, para dejar esos caminos perdidos en los que nos puede llevar Satanás. En este caso serían los lobos que llevan a las ovejas. Y Él nos rescata como un buen pastor, así como tú ves en la imagen, y nos da vida en abundancia. Jesús es el pastor que nos cuida en este mundo hostil. Vamos a seguir viendo también que Jesús es el buen pastor y que por ende Jesús ya en su palabra nos hace una historia, ¿no? Sobre unos jóvenes que trabajaban para ganar su salario. Entonces Jesús ya nos ha hablado también que hay personas que pretenden ser nuestros amigos, pero en realidad que solamente quieren aprovecharse de nosotros. Así es que por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No te olvides de ese texto. No todo es como uno puede pensar, que todos son inocentes. Que si Jesús mismo te ha advertido, también tú tienes que tomar tus precauciones. ¿Cómo? Orando, pero también siendo también precavido, ¿verdad? Y podemos buscar en Juan 10, del 1 al 13, si leemos todo completo, en casa, vamos a ver la historia de un portero y unas ovejas, ¿sí? Las voy a contar rápidamente.
y luego tú contestas a la pregunta que está allí, ¿ok? Dice así la Biblia en Juan 10, del 1 al 13. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Ok? Tenemos que entrar al redil de las ovejas por la puerta. No tenemos que subirnos por la ventana, por el techo, porque entonces Jesús nos ve como ladrones, como salteadores. Pero dice que más el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Entonces nos da característica de cómo podemos identificar quién es nuestro verdadero pastor. El verdadero pastor, voy a rectificar, no hablaba la Biblia sobre que las ovejas deben entrar por la ventana, no, sino está hablando del pastor. ¿Cómo podemos identificar quién es nuestro verdadero pastor? Jesucristo. ¿Cómo? Porque Jesucristo nunca va a entrar a tu casa, es decir, a tu corazón no va a entrar por la puerta, por la ventana, por el techo, ni se va a trepar como un ladrón, sino que Jesús va a entrar directamente por la puerta. Porque Jesús va a tocar tu puerta como un caballero y te va a pedir permiso para entrar. Y ese es una de las características de un verdadero pastor. En este caso, Jesucristo nuestro pastor. Pero cuando alguien no es el verdadero pastor o el que va a guiar tu vida, es decir, Satanás con sus tentaciones, va a actuar como si fuera ladrón. No va a entrar por tu puerta ni va a tocar, sino se va a trepar por el techo, se va a trepar por la ventana y no te va a pedir permiso y ya va a estar dentro de tu casa. Y si tú te das cuenta, esas son características que tiene Satanás. Satanás no te pide permiso. Él entra de diversas maneras con tentaciones, ¿no? Con cosas malas y ya entró como ladrón. Entonces, diferencias entre Jesús el buen pastor y Satanás es que Jesús entra como un caballero y toca tu puerta. Sin embargo, Satanás entra como un ladrón sin pedirte permiso y luego entra a tu corazón y roba y mata y destruye. Entra a tu corazón y siembra cosas malas en tu corazón y luego te destruye y hace que olvides del verdadero camino de nuestro Dios. Entonces, es decisión tuya, según la Biblia, como te hace ver, que tú puedas observar a quién vas a escoger. A Jesús el buen pastor, que entra como un caballero a tu casa y toca tu puerta, o escoger a Satanás, que no toca tu puerta, sino que te tienta y te hace hacer cosas malas y entra como un ladrón a tu casa. Esas son características para Jesús nuestro buen pastor. Y mira que Juan 10:2 nos dice, mas el que entra por la puerta, ¿ok? El pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, mira para que veas, y las saca. El verdadero pastor Jesucristo nos llama por nuestro nombre, nos conoce. Entra por la puerta y llama una por una. Sin embargo, Satanás no te llama, irrumpe y hace todo un caos y se lleva a cuantas ovejas puede, a cuantas personas puede y se las lleva al barranco a que se pierdan y se caigan para siempre, como si fuera un lobo. Y cuando ha sacado fuera, dice la Biblia en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, todas sus ovejas que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen, pero porque conocen su voz. Una característica del buen pastor es que las ovejas conocen su voz y la voz del buen pastor es buena, es caminen conmigo, nos guía. Mas al extraño, si es que esas ovejitas conocen al verdadero Dios, al verdadero pastor, ¿cuál es la característica de las ovejas que sí andan conforme a Jesucristo? Es la siguiente, versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Cuando Jesús contó esta parábola en ese tiempo, las personas escucharon y no entendían de qué hablaba. ¿A qué se refería con pastor? ¿A qué se refería con ovejas? Y es que él se estaba mostrando ya como el pastor de ellas y les estaba haciendo ver que habían estado bajo el yugo de fariseos falsos que se hacían pasar de pastores
y sin embargo no estaban enseñando conforme a la ley de Dios, y para eso llegó Jesucristo, para hablar de la verdadera ley de Dios y de sus mandamientos, como es conforme a su corazón, porque Jesús es el verdadero Dios. Entonces, podemos resumir que Jesús en este texto compara, en esta historia que él cuenta, del pastor que entra a la puerta y el portero le abre y las ovejas llama una por una, podemos ver que el buen pastor se compara con los falsos, a lo que Jesucristo los llama los asalariados, es decir, los que dicen ser pastores de ovejas, los que dicen ser que guían adecuadamente a la grey o a los que están buscando de Dios, pero sin embargo están detrás del salario, es decir, son ladrones, es decir, no comprometen su corazón con el Señor, sino roban el tiempo de Dios y roban el dinero de Dios y roban las ovejas, y en vez de guiarlas adecuadamente las pierden. Entonces, dice Jesús que la característica que tienen estos falsos pastores es que cuando viene la dificultad, ellos se van. Por ejemplo, ahora estamos en tiempo de dificultad. Entonces, aquellos verdaderos hijos de Dios que son pastores del Señor, a pesar de las dificultades, seguirán adelante durante este tiempo de pandemia, orando a Dios, intercediendo en casa, orando por sus ovejas, por los jóvenes, por los chicos, a cada uno lo que le ha tocado, y esos son verdaderos pastores para el Señor, y nuestro Señor Jesucristo nunca nos va a fallar, siempre va a estar con nosotros. Entonces, en Juan 10:13 tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Que ellos huyen cuando hay dificultades. ¿Por qué? Porque no les importan las ovejas. No les importan las ovejas. Muy bien. Ahora que hemos leído Juan 10 del 1 al 13, te hago una pregunta. ¿Quién es Jesús según Juan 10:11 para ti? Él es, puedes ir anotando, él es el buen pastor. ¿Qué cosa hace el buen pastor? Es la pregunta. ¿Por qué le decimos que Jesús es el buen pastor? Él da la vida por las ovejas. Cuando murió en la cruz derramando su sangre, Él dio la vida por nosotros, ¿no? En este caso, nosotros somos las ovejas y esa es la verdadera característica de un pastor, en este caso Jesucristo. ¿Y cómo dio su vida por nosotros? Todos sabemos, muriendo en la cruz. Muy bien. Si estás anotando esto y si ya tú sabías las respuestas, quiere decir que estás entendiendo adecuadamente las clases que estamos dando poco a poco y ya las estás entendiendo en tu corazón. Ahora yo te dejo una pregunta para ti y es la siguiente. Según tú, en lo que tú has entendido hasta ahora, ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? ¿Es cuidar de las ovejas hasta el fin? ¿Es maltratarlos? ¿Cuál es, según lo que has entendido hasta ahora, el trabajo que un pastorcito debe tener por las ovejas? En este caso, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo y podríamos decir que es guiar, ¿qué más? Cuidar, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos varias cosas que puedes tú escribir en tu casa. Muy bien. Ya tienes anotado más o menos lo importante y yo te diría que anotes el pasaje completo, Juan 10 del 1 al 13, para que pueda quedar en tu corazón y podamos seguir compartiendo de la palabra. Ahora vamos a pasar a ver más sobre Jesús como buen pastor. Mira que tú puedes ver que el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero también hay algo más. El buen pastor, y lo hemos visto arriba, llama a sus ovejas, es decir, cada una para él tiene un nombre.
podríamos decir que Jesús conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas. Y eso donde lo vemos en Juan 10:14, ya lo hemos leído. Si quieres volver a revisarlo, anótalo para que nunca te olvides que Jesús te conoce por tu nombre y por eso es el verdadero pastor, porque Él sí te conoce, porque Él te ha creado y sabe que tú tienes un camino en la vida que cumplir de acuerdo a los propósitos de Dios. Nadie mejor que Jesucristo entiende las necesidades que nosotros tenemos en nuestras circunstancias. Por eso tú tienes que seguir a Jesús siempre, donde quiera que vayas, porque Él no te va a dejar, a pesar de las cosas que hagas, Él siempre va a tener un cariño especial por ti. Ahora yo te pregunto, y esta es una pregunta ya para el corazón. De todas las personas que tú conoces, ¿quiénes realmente te preocupan por ti? Haz una lista en tu cabeza o en un cuadernito. Y luego quiero que compares. ¿Alguna de estas personas que tú conoces que se preocupan por ti, tú piensas que se preocupan más que Jesús? Es decir, digamos que tienes una amiga que se llama Lucía o tienes un amigo que se llama Pedro y los quieres mucho o tienes a tus padres que te quieren mucho. Yo te hago que en tu corazón tú compares. Si tuvieras hoy a esa persona que tú piensas que realmente se preocupa por ti aquí en esta mano y luego tuvieras a Jesús en esta, compara, ¿cuál de estas dos personas, Jesús o la persona que se preocupa por ti, crees que se preocupa más por ti, Jesús o esa persona? Si tú piensas que es esa persona, se preocupa más por ti que Jesús, quiero decirte que todavía no conoces bien a Jesús, porque Jesús es quien se preocupa más por ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, aparte de preocuparse por ti, también se preocupa por esa persona que está preocupado por ti. Esa es la diferencia. Como Jesús es Dios, Jesús, que está aquí en esta mano, se preocupa por los que se preocupan por ti y aparte te cuida a ti. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y además porque Jesús es Dios y Jesús creó a todos los seres humanos y podrá haber alguien que se preocupe mucho por ti, que te quiera mucho, pero Jesús, el amor de Dios, es mucho más grande que el amor de esa persona que puede preocuparse por ti. Y es porque Jesús, lo vamos a volver a decir, hizo un sacrificio en la cruz, que es derramar su sangre. Y yo te diría que si tú hoy le dijeras a esa persona que se preocupa por ti, que derrame su sangre en la cruz por ti, no lo podría hacer porque se moriría del miedo de hacerlo. Nadie está en la capacidad de poder hacer un acto como ese, porque somos humanos y porque no nos dejaríamos clavar en la cruz por todo el mundo derramando la sangre, ni dejaríamos que nos azoten hasta morir. Nadie podría hacer eso porque somos humanos, tenemos miedo. Pero hubo alguien que sí lo hizo y es Jesús, y Él lo hizo por amor. Y por esa razón es que Jesús está aquí arriba mucho más que todas las personas que se preocupan por ti, porque Él sí se preocupó por tu alma, por tu salvación, y aparte de preocuparse por tu salvación, se preocupa también por tus necesidades. No te olvides de eso. Por eso, yo quiero que recuerdes el texto siguiente. Dice, la entrada al rebaño, ¿cómo es? ¿Te acuerdas? Que el pastor tenía que entrar por la puerta. Así es. Que el pastor tenía que entrar por la puerta. ¿Y dónde podemos ver eso? En Juan 19. Que él mismo Jesucristo nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes cómo puedes tú entrar a ese rebaño del pastor? Por medio de Jesús. Jesús se ofrece como la puerta de ese rebaño, imagínate. Él es la puerta de ese rebaño y que no puedes entrar de ninguna manera a ese rebaño ni comer sus pastos tan ricos que son, que Él ha preparado para ti y ha sembrado con mucho amor, si tú no le aceptas en tu corazón y no tocas esa puerta. Si tú tocas esa puerta que es Jesucristo, entonces serás salvo y entrarás y hallarás nuevos pastos, nuevas cosas, una nueva forma de vivir. Tenías una antigua forma de vivir, tenías antiguas costumbres, pero cuando aceptes a Jesús en tu corazón de verdad y toques la puerta, Jesús no te va a cerrar la puerta de su redil, sino que la va a abrir y tú vas a entrar y comerás esos pastos
Y si tú decides permanecer en ese redil que te ha sido predicado, que te ha sido evangelizado, o que lo has conocido porque el mismo Dios te habló, de alguna u otra manera, por muchas personas, si tú te quedas en ese redil, te aseguro que serás feliz y no tendrás necesidad de buscar otros caminos, otros rumbos que algunas ovejas o algunas personas sí buscan, que es el camino equivocado y terminan en el barranco, cayéndose en el fondo de muchos problemas. Entonces también la Biblia nos enseña que debemos ser perseverantes caminando y cuidándonos en el verdadero rebaño del Señor. Muy bien. Entonces, si has entendido lo que hemos hablado sobre nuestro pastor, que es Jesucristo, entonces vamos a ver qué frases tú piensas que te describen mejor. Si ya lo estás leyendo, vamos a leer. Confío solo en Jesús para ser salvo. ¿Piensas que ese es tu pensamiento? Si eso es lo que piensas, entonces guárdalo ahí en tu corazón. Confías en Jesús y también confías en tus buenas obras y en tu religión para que te seas salvo. ¿Nuestras obras nos podrán salvar? ¿Y nuestra religión nos podrá salvar? Esa es la pregunta. ¿O solamente confiar en Jesucristo para ser salvo? La tercera. ¿Estás seguro de que perteneces al rebaño de Cristo? ¿Te sientes seguro de que eres parte del rebaño de Cristo? ¿O todavía sientes que estás andando en pecado, en cosas que te hacen sentir duda, que de repente si hoy mueres, ¿a dónde irás? Y 4, no estás seguro si estás dentro o fuera del rebaño. En cualquiera de las circunstancias que tú te sientas, solamente tenemos una respuesta a cómo deberías sentirte tú. ¿Cuál es tu futuro? Según lo que tú has sentido estar. Jesús solo me hace salvo, no mis obras, la religión. Entonces vamos a leer Juan 10:28, ¿ya? Leemos Juan 10:28 y otra vez vamos a ver el point. Juan 10:28 vamos a leer, ¿ya? Para que veas realmente si tú estás seguro o no de que eres parte del rebaño de Cristo y que eres salvo. Juan 10:28 nos dice, y yo les doy vida eterna, ¿no? Juan 10:28 nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú crees en Jesucristo, Él te dará vida eterna. Ese es tu futuro. Es decir, que sí estarás en el rebaño de Cristo y que serás salvo. Pero ¿sabes qué? Solo por Jesús, no por tus obras, porque tú puedes creer que por hacer muchas cosas buenas vas a entrar al cielo. Y no es así. Tú debes creer en la salvación de Jesucristo primero y luego vivir conforme a su palabra haciendo buenas obras. Y luego también, si tienes más duda, te agrego Juan 10:29, que nos habla lo siguiente. Dice así, mi Padre que me las dio, mira, nuestro Padre nos ha entregado a Jesús, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, si tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón, si ya sientes que eres salvo porque has aceptado al Señor en tu vida, a Jesucristo, no dudes de que eres parte del rebaño y que nada ni nadie te va a arrebatar de las manos de Jesús. Entonces, hoy es el día. Jesús te está llamando, oyes su voz, ¿ya te sientes identificado como oveja? Acéptalo y sigue por donde el pastor Jesucristo te guíe para que vivas una vida de amor, una vida de felicidad en abundancia, a pesar de muchas cosas que pasen, y mucho más ahora en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo complicado. Necesitas más que nunca pegarte a Jesús, tu verdadero pastor. Jesús te está llamando, oye su voz. Mira cómo Jesús llama a la gente. No cierres tu corazón, porque después, cuando ya no haya tiempo, vas a lamentar el tiempo que perdiste
o el tiempo en que no lo aceptaste. Acepta hoy a Jesús en tu corazón, pero de verdad, no solo aceptar por aceptar, sino obedecerle, caminar en su amor, leer su palabra, compartir con otros las enseñanzas. Y entonces cuando venga el tiempo del fin, que ya está muy cerca, y también cuando venga el tiempo en que Dios se tenga que recoger, no tengas dudas, ni digas, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Qué me espera? Sino que dirás, ven Jesús, recógeme porque yo soy hijo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si te ha gustado esta clase de Jesús el Buen Pastor, vamos a orar a Dios para que lo medites en tu corazón. Y con esto ya nos estamos despidiendo. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que están viendo esta clase. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra se extienda a pesar de todas las circunstancias que están pasando en el mundo, que se pueda compartir, Señor, a muchos más amigos, a hermanos, y que tu iglesia, Señor, te damos gracias porque sigue viva en cada hogar, orando, a pesar que las iglesias no están abiertas, pero estamos orando en casa. Y agradecemos a Dios porque ya sabemos que en otros países la iglesia ya se puede reunir. Por ejemplo, en Argentina están haciendo cultos de a 10 personas y rotan de cada 10, y eso es bueno que los miembros vuelvan a verse y vuelvan a encontrarse físicamente también, porque es parte de nuestra costumbre podernos estrechar la mano. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Bendice a nuestro país, Perú. Amén. Muy bien. Ahora que hemos orado, nos vamos a despedir y, como siempre, cada sábado estamos viendo las clases y prepárate para poder ver la siguiente clase para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Que Dios te bendiga y no olvides siempre tener tu Biblia y hacer tu devocional en casa. Adiós.